los observadores para servir y proteger los datos personales. Un programa más, un día menos. Ya estamos aquí con mi querido compañero Luis Enríquez en el programa que ustedes ya conocen, Los Observadores, y como siempre el saludo, Lucho, por favor. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de su programa Los Observadores. Nosotros tenemos la tarea de revisar las tecnologías emergentes, de replantearlas a partir de los derechos humanos y las ciencias sociales. En esta ocasión tenemos un programa bastante especial que se titula Tokenizar el Mundo. Es Tokenizar el el grupo mundo. musical, Lucho. ¿Qué te parece? Suena a un grupo de avant-garde, ¿no es cierto? En todo caso, quisiera pues sentar a nuestro invitado de hoy, ingeniero Vladimir Luna. Por favor, siempre nosotros optamos porque el invitado se autopresente. Adelante, por favor, Vladimir. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Gonzalo por la invitación. Para mí definitivamente un honor y un gusto enorme el poder compartir este espacio con ustedes, esperando de que la conversación primero sea amena, que sea súper relajada y adicionalmente que entreguemos valor a través de la información que vamos a poder ir compartiendo en este espacio. Bueno, mi nombre en efecto Vladimir Luna, les agradezco nuevamente la invitación. Soy ingeniero en electrónica por la ESPE y bueno, tengo algunos certificaciones, títulos y demás que no vienen al caso. Más bien, lo que importa es que acá nos reúne este tema tan interesante, tan importante y tan de vanguardia que es la tokenización y el blockchain en general. Muchas gracias, Vladimir. Entonces, comencemos con la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Bien, y hablando sobre la tokenización de la economía, en la blockchain presenta grandes ventajas para lograr levantar fondos y capitales a través de figuras similares al crowdfunding a cambio de activos financieros, que son los famosos tokens. También dicen que es posible tokenizar utilidades, seguridades, obras de arte y hasta bienes inmuebles, ¿no? Ahora, en el campo de la comunicación también ocurre algo interesante. Ya Jarvis señaló que el problema no es la crisis de la comunicación, sino la crisis del modelo de negocio, ¿no? Y aquí justamente estamos planteando nuevas estrategias de financiamiento que nos van a servir para discutir el futuro de la comunicación y el periodismo, que justamente ahora estamos en ese proceso. En este contexto, entramos a la primera parte de la entrevista. Y bueno, comencemos por lo básico. ¿Qué es un token y para qué sirve, querido Vladimir? Mi querido Gonzalo, mira, para explicar de mejor manera este concepto del token, primero deberíamos remembrar un poquito de las ventajas que tiene esta tecnología blockchain, ¿no es cierto? Ese concepto del token no necesariamente es nuevo, pero creo que se entiende mejor el valor que tiene cuando comprendemos la importancia o el valor que justamente entrega la blockchain como tal. Entonces, la blockchain decimos que tiene sus fundamentos, sus ventajas al ser un sistema descentralizado. También decimos que tiene una gran ventaja al poder brindar una seguridad de inmutabilidad de las transacciones y de la información que se registra dentro de este libro contable distribuido, ¿no es cierto?, dentro de esta cadena de bloques. Y adicionalmente tiene como una de las ventajas el que al ser descentralizado no permite el repudio de transacciones, es decir, que alguien, un tercero, te evite o te impida transaccionar entre dos nodos o dos personas que estén utilizando esta red. Entonces creo que esa principal característica, esas principales características de la blockchain nos permitirán entender de mejor manera el concepto del token. El token no es nada más que, no sé si ustedes recuerdan, estas fichas que nosotros utilizábamos en los arcades, ¿no es cierto? Quienes nos gustaba el tema de los juegos de video, cuando entrábamos a un local en donde nos queríamos utilizar este servicio, finalmente nos entregaba un valor al respecto de divertirnos con el juego, ¿no es cierto? Nos entregaba una fichita. Es un token, ¿no es cierto? Entonces, en la realidad, el token no es otra cosa que un término para una unidad de valor que se emite por parte de una entidad privada. Entonces, un token más o menos podemos decir que tiene unas ciertas semejanzas con el Bitcoin, en efecto dado porque tiene un valor intrínseco que está aceptado por una comunidad primero
Y adicionalmente, evidentemente, este token digital, ¿no es cierto? Este token en la blockchain depende de la blockchain, o sea, aprovecha, mejor dicho, las características propias de esta blockchain, ¿no es cierto? Pero el token no solamente es eso, sino que adicionalmente nos permite tener un concepto tal vez un poco más amplio, tal vez es mucho más que una criptomoneda, se puede decir, porque podemos tener varios posibles usos. Y tal vez ahí podemos ahondar en un segundo momento de la conversación cuáles son esos usos que actualmente tienen los tokens. Muchas gracias, Vladimir. Aquí viene una pregunta de alta profundidad filosófica, social y tecnológica en este momento, y es, o sea que eras un vicioso de los videojuegos. Eh, a todos creo que nos ha gustado, al menos los que somos más o menos de la misma leva. No voy a revelar mi edad, pero Ajá. creo que ya sabemos que por ahí los videojuegos marcaron una época importante en la sociedad, pues, ¿no? A Claro. ver, yo también soy gamer, Gonzalo, por si acaso, ¿eh? Ah, De sí, hecho, sí, sí. atrás, mira la pantalla que tengo para mi PlayStation. Qué maravilla. O sea, yo soy gamer y nunca dejaré de ser gamer. Pero claro. Saben que yo soy flojo para eso, yo soy más bien de cine, pero sí, me encantan los videojuegos, ¿no? Así que estamos de entre amiguis, por si acaso, ¿no? Esa Bien, es la manera. como ven, en estas profundidades de conversación avanzamos con nuestra audiencia para prepararle. Y la segunda pregunta es, la tercera más bien, es, me parece que es importante por lo que te voy a comentar, y es por la práctica ya de vida que estamos teniendo. Una alumna mía está haciendo su investigación, su tesis, su plan de tesis en este momento sobre cómo mejorar los ingresos o cómo lograr financiarse una organización feminista que se mueve por los derechos, me parece que es, pero a partir de la comunicación, si es una propuesta de comunicación, si ella se va a encargar todo lo que es la comunicación de esta organización en función de recaudar fondos, ¿no? Y parte de esta investigación es cómo utilizar estas nuevas estrategias para tokenizar un proyecto, en este caso un proyecto de comunicación. Me gustaría que le des luz a esta alumna mía, ¿qué te parece? Perfecto, excelente. Qué gran pregunta primero, porque esto justamente es lo que entrega el valor entre la blockchain y el mundo real, que eso es lo que todos los proyectos tienen que buscar o emprender. Entonces, lo que yo te estaba comentando es que justamente los tokens tienen esta capacidad, esta posibilidad de entregar mayor valor en este nuevo esquema que le llamamos los tokenomics, ¿no es cierto? Las economías del token. Y es porque los tokens, de forma general en la actualidad, se utilizan de al menos tres maneras, digo yo. La primera justamente es el asunto del concepto este de seguridad o security, ¿no es cierto? Que no es nada más que entregar la propiedad de algo a una persona o un conglomerado de personas. Acordémonos que este conglomerado estaría distribuido, ¿no es cierto? Y entonces cuando tenemos esta posibilidad de entregar la propiedad de algo, eh, por ejemplo, puede ser una empresa, puede ser un auto, puede ser un inmueble, puede ser una obra de arte, una obra audiovisual, ¿no es cierto? Como las que seguramente el entorno de la comunicación produce. Entonces, podemos tokenizar lo que nosotros queramos, incluso hasta una botella de vino o un paquete de café, digo yo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el principal uso que actualmente se le está dando a la tokenización. Voy a pasar rápidamente para otros usos, para más bien luego enfocarme en lo que tenemos como posibilidad de hacer con la tokenización de estos proyectos y unir con el concepto del crowdfunding, ¿no es cierto? Entonces ¿Mm? decía que aparte de la seguridad, también los tokens se utilizan para el tema de la gobernanza, es decir, una vez que yo tengo un token en mi poder, mi red, esta red descentralizada, me puede dar la posibilidad de dar una capacidad de voto con respecto a las decisiones que tiene esa organización. ¿Sí? Entonces,
Y también podemos tener un tercer uso, que es el uso más simple, más parecido como una criptomoneda, que es el modelo de utilidad. Es decir, yo puedo utilizar mi token para intercambiar servicios o productos con otras personas de la red, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos resumido los tres usos que pueden tener los tokens. Ahora, centrándonos un poquito más en la parte de estos tokenomics, y esos tokenomics, utilizando esta característica de poder entregar seguridad, se vienen combinando modelos, ¿no es cierto?, del crowdfunding este financiamiento colectivo, con la capacidad que tienen estos tokens de adquirir valor. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es crear un token, ¿no es cierto? Emitir un token, y a ese token, alrededor de ese token, empezar a generar una comunidad y darle valor a través de esa comunidad, ¿no es cierto? Una vez que esa comunidad ha generado valor, entonces yo puedo otorgarles algunas ventajas de esas personas que forman parte de mi comunidad, como justamente decía, puede ser la parte de la propiedad la propiedad de la empresa o del emprendimiento o de esta organización que pueda estarse gestando. Puede ser la propiedad o también el servicio, no el Sí, servicio de comunicación que se ofrece. claro, justamente cuando yo creo un nuevo token, lo importante es que ese token gane valor, ¿no es cierto? Si es que gana valor a través de la comunidad, entonces yo puedo utilizar a ese token para realizar intercambios de servicios, por ejemplo. Entonces, para poner un caso, hay un token que se llama Theta y T-Fuel, ¿no es cierto?, que justamente están relacionados a la generación de contenido y a la distribución de contenido en el Internet. Entonces, ¿qué pretende este token? Es justamente darle a los productores de los videos, de los audiovisuales, ganancias por publicar en esta red descentralizada, ¿sí? Entonces, de esa manera, el valor está relacionado con la creación de esta comunidad de creadores de contenido que finalmente podrán luego intercambiar productos o servicios seguramente utilizando el token. Adicionalmente, evidentemente, este token puede ser intercambiable con otros tokens en la blockchain, en los famosos exchanges, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, esta economía de los tokens se vuelve una economía con infinitas posibilidades de intercambio de valor, no solamente dentro de la red originalmente creada, sino también con otras redes. Y esto que tú planteas me parece así espectacular para el campo de la comunicación, ¿no? Porque finalmente tenemos que la comunicación misma entra al mercado productivo y que a su vez es un medio de dinamizar el mercado productivo. Y en este contexto, fíjate tú la crisis de la comunicación cuando estamos en medio de la veta de oro, ¿verdad? Es decir, estamos en el maná, pero no lo aprovechamos. Así que me parece que tus observaciones son muy atinadas. Muchas gracias. Bien, y ahora ya tenemos una primera gran conclusión y una segunda gran conclusión es que el token no es ni música, ni es un tipo de baile o grupo musical. Con esto vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Y tenemos esto en la palabra y voz de Lucho Enríquez. Díganos qué nos tiene para el día de ahora, querido Lucho. Bueno, justamente algunas recomendaciones de seguridad para lo que es el manejo de tokens, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tenemos ciertas precauciones. Primeramente, que siempre pensemos que tenemos que nosotros gestionar nuestras propias claves privadas. ¿Qué son nuestras claves privadas? La clave privada básicamente viene a ser en ese entorno de blockchain, de criptografía simétrica, viene a ser básicamente eh, nuestro propio identificador privado que nos permite realmente ingresar a nuestra cuenta. En nuestra cuenta nosotros guardamos, así como guardamos tokens fungibles, criptomonedas como Ether, como ADA, como Bitcoin, a la vez también guardamos nuestros tokens fungibles también, por ejemplo, como Theta, nos decía, como
lo que sé, tantos que hay, toques de gobernanza como Uniswap, Uni, por ejemplo, o etcétera, etcétera, o también stablecoins, lo que queramos, ¿no es cierto? Ahí tenemos todos nuestros tokens y a la vez nosotros tenemos también tokens no fungibles, que también podemos guardarlos, que son obras de arte, por ejemplo, NFTs. Y en el futuro, pues también esto se va a aplicar mucho en el ámbito jurídico y de la salud, también lo que son los NFTs. Entonces, lo más importante, nosotros guardar nuestra clave privada. La mayoría de estafas que suceden es porque la gente, pues, que no tiene conocimiento, simplemente busca, y esto les digo con experiencia, como asesor y como perito forense que ha tenido casos, que lo que buscan es alguien que les asesore y esta persona es un estafador. Si tú no tienes tu clave privada, tú no tienes tu billetera. Tenemos que ser muy claros en esto. Entonces, necesitas tu clave privada y tu propia billetera, sea True Wallet, sea MetaMask, o por qué no decirlo, si ya utilizas dispositivos más de cold wallets como este que tengo en mi mano, el Ledger Nano, ¿no? Que son muy, muy útiles también para guardar los criptos y los tokens. Entonces, es muy importante que controlemos nuestra clave privada. En segundo lugar, lo que son justamente los seed phrases. Los seed phrases son combinaciones de 12, 14 o 15 palabras, las cuales nos permiten nosotros reabrir una cuenta desde cualquier otra computadora del mundo. Es decir, se te perdió tu computadora o tu teléfono, no importa, lo puedes abrir desde cualquier otro lugar con estos seed phrases. Recomendación, si las escribes a mano, guardarlas muy bien en un lugar muy seguro, porque si caen en manos que no deben, pues pueden robarte el dinero, por supuesto. Y en tercer lugar, lo que son respaldos. Lo que yo siempre recomiendo es utilizar USBs como este, por ejemplo, para que tú puedas guardar tanto tu clave privada como tu seed phrase en por lo menos 2 lugares diferentes a tu locación principal. ¿Por qué esto? Porque si tú guardas, por ejemplo, bueno, antes que eso, primeramente para garantizar la confidencialidad deben estar cifrados. Uno cifra un USB. ¿Por qué? Porque si se te pierde, es tan fácil perder, en todo caso, pues no podrán obtener estos datos tan importantes sobre tus cripto wallets. En segundo lugar, para garantizar la disponibilidad, guardarlo por lo menos uno de estos dispositivos cifrados en un lugar que no sea tu casa o tu oficina. ¿Por qué? Se te inunda, te roban, se te quema la casa, cualquier cosa puede pasar y puedes perder tu dinero. Entonces, para guardarlo, tienes que tener en un lugar ajeno. ¿Por qué no en la casa de tu abuelita, por ejemplo? En tu oficina en otro lugar, en cualquier otro lugar que esté lejos de las catástrofes naturales, ahora que estamos pues reviviendo esto de los temblores, ¿por qué no decir lo que aplica, ¿no es cierto? Entonces, muy importante eso. Disponibilidad, confidencialidad, guardar tú tus claves privadas, no tener un intermediario, tú mismo gestionar tu dinero, y si no estás en capacidad de hacerlo en estos momentos, primero aprende. Y una vez que aprendas, ingresas al mundo, al criptomundo, como lo diría más bien. Eso sería. Muchas gracias, Lucho. Me parece importante que si es que vas a encargar la USB a la novia, asegúrate que vayas a estar por lo menos un año más con la novia antes de cambiar la USB. Dicho esto... Eso jamás, eso no se hace, Gonzalo, nunca. Ni claves de Facebook, ni claves de Instagram, ni nada con las novias ni novios, porque de la noche a la mañana pueden ser tus peores enemigos. El amor al odio hay un paso. Si la novia te pide las claves privadas, bandera roja, como dirían. Como este es un programa abierto a la diversidad de género, debo decir que mujeres lo mismo también Por es supuesto aplicable que sí. para los hombres, por si acaso. Si no suena aquí a tres Claro, machos, definitivamente. y Bueno, no es el caso. yo te quería comentar algo, Gonzalo, antes de comentar. En lo que estaban planteando antes, no sé si tú sabías, pero el primer Twitter del CEO de Twitter, justamente, fue vendido como un NFT en 2.9 millones de dólares, por ejemplo. Para que veas el alcance que puede tener esto, el valor histórico de también un elemento comunicativo como este. ¿Qué te parece? Oye, gracias por el dato, pero en verdad, es decir, uno puede vender cualquier cosa si es que alguien le da valor. Es decir, yo soy uno de los fans por la voz y me gusta mucho como cantante Marilyn Monroe, ¿no? ¿Verdad? Pero no compraría un zapato ni por 100, de Marilyn Monroe ni por $100, ¿verdad? Peor por 1 millón de dólares. Así que es perfecto tu ejemplo. Una pregunta para nuestra audiencia, Lucho, antes de volver con las preguntas a Vladimir. Señalaste un dispositivo y se me pasó el nombre. Por favor, me gustaría que a la audiencia también lo hiciste muy rápido y bueno, estamos escuchando. Bueno, en la web 3.0 ustedes siempre tienen que tener un poco de criptos en su browser.
a través de billeteras como True Wallet o MetaMask, que son muy utilizadas. Yoroi es otra muy utilizada en lo que es Cardano. Pero también para tener su mayor, de pronto, más seguridad en su cuenta de ahorros, digamos, los criptos, se utilizan dispositivos extras que se llaman, por ejemplo, en este caso, los más conocidos son los Ledger, ¿no? La empresa Ledger, una empresa francesa, que fabrica básicamente una especie de dongles, lo que tengo acá. ¿Sí? Con estos Ledger, básicamente, ¿sí? Tú puedes guardar tu dinero offline, lo cual pues es una seguridad extra para que no te estén hackeando online por tener tu dinero pues ahí asociado a un browser que tiene acceso directamente a tu dirección en la blockchain, ¿no? Entonces, eso es lo que me refería. Se llama Ledger, pueden buscar en internet y pueden comprar, si es que creen que es útil. ¿Te sirve para grabar las claves? Por supuesto, eso te genera tus propias claves privadas y lo bueno es que no puedes hacer la transacción si no pones pues el Ledger ahí, si no conectas perdón, el dongle. Perfecto. Muchas gracias por la información y vamos a la siguiente parte de la entrevista. Vladimir, me gustaría un poco, tú señalaste que podríamos en esta parte continuar un poco con las diferentes posibilidades. Entonces, quisiera darte la palabra para que profundices en lo dicho en el segmento anterior. Claro, mira, como te decía, el tema del mundo de la tokenización o la tokenización del mundo, mejor dicho, apenas está iniciando. Tal vez muy pocas personas han podido entrar en esta dinámica de la tokenización y el mundo de posibilidades que existen, ¿no? Bien lo decía Luis hace un momento, la primera parte de la tokenización está relacionada a el tema de entregar propiedad de activos financieros, es lo que más se utiliza, pero también se pueden tener propiedad de otros tipos de bienes, ¿no es cierto? Como por ejemplo las obras de arte, ya sean obras de arte eh, físicas o digitales. También, como yo decía, yo me imagino al mundo tokenizado en este famoso metaverso, ¿no es cierto? Y tokenizado hasta la botella de vino que podemos comprar en algún restaurante de este metaverso que está apenas iniciando. Entonces, el mundo va a cambiar definitivamente, o está cambiando, y básicamente lo que cambia es el paradigma de hacer negocios, o sea, los nuevos modelos de negocio son la constante que vamos a ver en esta vorágine de creación del famoso metaverso, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos encontrar varias necesidades, así como encontramos en el mundo real, ¿no es cierto? En el mundo digital, en el metaverso, se está vendiendo, por ejemplo, pedazos de tierra, pedazos inmobiliarios, ¿no es cierto? Locales comerciales en metaversos que finalmente son tokens que están disponibles para uno comprar y evidentemente así como funciona en el mundo real, estos bienes tendrán su plusvalía en función del valor que le vayamos dando como comunidad a esas creaciones, ¿no es cierto? Entonces es un mundo nuevo que se abre para todos y la idea aquí es justamente democratizar esa información primero y también el poder hacer que más gente pueda aprovechar esta posibilidad de crear, ¿no es cierto?, en el mundo virtual, en el metaverso. Y por esa misma razón, creo que es importante este tipo de espacios que nos permitan al menos acercarnos como principio a este nuevo mundo y a partir de ello poder investigar más, ¿no? Por cada una de las personas. Entonces, te decía que en este tema del metaverso o en el mundo digital, la tokenización de la economía, hay varias aproximaciones y hay unos primeros grupos de empresas que están tratando de atar el mundo real con el mundo virtual, ¿no es cierto? Primero, para poder llevar recursos que están en otras partes del mundo o dentro de los países, ¿no es cierto? Llevar esos recursos
hacia proyectos del mundo real. Entonces aquí aparece varias iniciativas, de hecho aquí en el propio país tenemos más de una de las iniciativas que están relacionadas con el uso del blockchain y la tokenización de la economía. Una de ellas se llama DAO7, por ejemplo, que es una iniciativa que pretende democratizar la riqueza, dicen, pero a través de la creación de valor en una comunidad que gestione proyectos y que auspicie proyectos del mundo real, por ejemplo, de la economía verde. Entonces, se nos da ver una posibilidad a las personas que no hemos podido tener una forma de inversión en algún proyecto, en alguna empresa, porque no necesariamente tenemos que gastarnos primero todos nuestros ahorros, sino que podemos entrar con valores realmente pequeños y adicionalmente fraccionar esa participación dentro de las compañías. Entonces creo que esa es la primera aproximación que nosotros tenemos como comunidad disponible ahora mismo y tenemos que aprovecharla, ¿no? Tenemos que aprovecharla para que este tema de la democratización justamente pueda suceder. O sea que podemos participar con nuestro chanchito. Sí, tranquilamente. Tú podrías tener un dinero por ahí que lo tienes mal parqueado, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Tienes por ahí un dinerito que no lo estás utilizando y que puedes arriesgar de alguna forma o que puedes invertir. Y entonces, básicamente lo que haces es comprar un token, formar parte de la comunidad. Podrás tener posibilidad de votar sobre los proyectos en los que quieres que la comunidad invierta y entonces, en función de estos proyectos, que son proyectos evidentemente estudiados, rentables, podrás hacer ver crecer tu chanchito, ¿no es cierto? Ya no en la economía como lo veíamos o como lo vemos de manera ortodoxa, de alguna forma, ¿no es cierto? Sino más bien en estas nuevas formas de economía que, como decía, parten de un cambio de paradigma. Excelente, oye, porque aquí el único chanchito que ha engordado soy yo durante la pandemia, entonces ya es hora de engordar a otro chanchito. Te Claro, de tengo, verdad, de alguna otra manera, ¿no es cierto? te tengo una pregunta para un análisis que este sí creo que es profundo, en serio, ¿no? Y es que estoy escuchando, o mientras te escucho, estaba pensando en Leonidas Issa y la CONAIE, ¿no? Por un lado, tenemos que para descarbonizar el mundo necesitamos subir el precio de los combustibles, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos las justas demandas del movimiento indígena por el atraso y la falta de desarrollo y apoyo histórico, ¿verdad? Es decir, tenemos estos dos extremos. Pero cuando te escuchaba, yo pensaba que el campo, el sector rural, cumple las dos condiciones, al menos dos condiciones de las que ha señalado. Primero, una comunidad que puede darle valor a algo, ¿sí? Es una comunidad, además, que puede ser muy cerrada, ¿no? Muy sólida, no en el sentido moral de la palabra, sino muy sólida, ¿no? Que sus miembros están perfectamente interrelacionados y se conocen en el territorio. Y segundo, tienen productos que poner en el mercado, ¿no? Y a partir de los cuales generar un valor social, que además tienen demanda permanente. Así que podríamos tokenizar el sector rural y generar desarrollo antes que pensar en congelar la miseria, que es lo que me parece que se hace al congelar los combustibles. Pero ese es mi criterio y te lo pongo a ti a análisis. Maravilloso la propuesta que tú tienes. De hecho, puedo mencionar algunas iniciativas que se están también llevando a cabo aquí en el país que han tenido ya éxito en otras latitudes, ¿no es cierto? Justamente utilizando las bondades de la blockchain, en donde justamente tokenizas la producción agrícola, ¿no es cierto? Con el objetivo de que esa producción agrícola esté anticipadamente comprometida con un comprador. ¿Qué es lo que logras con eso? Que la cadena de valor se acorte y la mayor cantidad de dinero o la mayor cantidad de valor, mejor dicho, llegue hacia las diferentes, de manera equitativa, a las diferentes partes de la cadena productiva. Y una de las principales
quejas del sector agrícola es justamente que no les pagan el precio justo no sé, del banano o del arroz, ¿no es cierto? Y entonces ahí podemos tener una vía de solución para este problema. Otro de los problemas que afronta el agro, por ejemplo, es justamente el manejo de costos con economías de escala, porque lastimosamente, al menos en nuestro país, luego de la reforma agraria que sucedió hace mucho tiempo atrás, se parceló demasiado la tierra y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que claro, yo cuando tengo que comprar algún insumo, me toca pagar toda la cadena de distribución de, por ejemplo, la urea, y entonces lo que yo podría encontrar como precio en gran volumen, si es que yo me uniré en una comunidad a un menor precio, me toca pagar esa situación de ir solito, ir individualmente a hacer esa compra, ¿no es cierto? Entonces, mira que de doble vía se puede resolver a través de la tokenización de la economía, la generación de estas comunidades, tanto la compra como la venta de insumos y de la producción como tal. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y otra de las ventajas que podrías tener en el asunto agrícola, por ejemplo, es que si tú tokenizas la producción, tú puedes rastrear cuándo, quién, cómo se almacenó, por ejemplo, un cierto producto, y eso le añade valor a la cadena productiva, por ejemplo, en el tema de la exportación. El camarón ahora mismo, hace un año, un par de años, eh, para evitar esta falsificación, si se quiere, de la producción del camarón ecuatoriano, que tiene buen nombre, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicieron es incorporar tecnología blockchain a su cadena de producción y cuando empacan el camarón, entonces le ponen un código, le generan un token, digamos, de esa producción. ¿Qué es lo que sucede con el comprador? Que tiene mayor confianza en que ese producto que está comprando, en efecto, es camarón ecuatoriano. Entonces, mira que de esa forma se aumenta el valor de la producción, en este caso la producción agropecuaria o piscícola, etcétera, ¿no es cierto? Y se permite justamente que este incremento del valor llegue hacia el productor. ¿Mm? No sé si quieres añadir algo, Lucho, me parece así fascinante este tema, ¿no? Y creo que hay un tema político, Lucho, muy fuerte, porque finalmente tengo la sensación de que eso no le convendría al movimiento indígena, porque es democratizar el proceso y perder esta centralidad, ¿no? Pero de nuevo, solo es una hipótesis. ¿Qué Es que opinan? yo creo que es más allá de cualquier movimiento en particular. Yo creo que la descentralización afecta a toda estructura de poder centralizada. Justo por Entonces, eso. vamos por ahí mismo. Entonces, sí, yo creo que estamos en una época bisagra, complementando lo que ha dicho Vlad, en que definitivamente estamos entrando a una época descentralizada, donde la misma gobernanza debe adaptarse a un nuevo mundo descentralizado. ¿De qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mejor ejemplo que tengo son las DAO, por ejemplo, ¿no es cierto? Las Decentralized Autonomous Organizations, que ya se pinta como el futuro corporativo y, ¿por qué no el futuro político de la humanidad a mediano o largo plazo? Una DAO consiste en que tú básicamente creas un proyecto, una asociación, o puede ser una, ¿cómo te digo? Todo, una forma, por ejemplo, una persona jurídica sin fines de lucro, como una corporación fundación, o más bien al estilo de con fines comerciales, como una sociedad anónima o de la sociedad limitada. Pero tú la creas totalmente a través de un smart contract, es decir, ya no utilizas un estatuto, Gonzalo, simplemente utilizas un contrato inteligente que va a ser el que guíe básicamente las acciones de esta organización. Y tú tienes un token de gobernanza que más bien se parece a un token de seguridad, conforme lo que dicho Vladimir, ¿cierto? Y este token de gobernanza te permite decidir básicamente sobre los aspectos de esta organización trascendentales, todo lo que se plantea pues en un tablo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, eso comenzando por el mundo corporativo va a ser lo primero. El mundo corporativo va a empezar a ser descentralizado y no centralizado, lo cual de alguna manera yo sí creo que va a traer algunos conflictos en ciertas empresas que tienen un predominio y no hagan un paso justamente a la descentralización. Hablándote del GAFA básicamente, hablándote de Facebook y su metaverso, yo no sé, yo creo que el mayor conflicto que va a enfrentarse Facebook en un momento es justamente cómo poder seguir siendo una empresa, una sociedad
o sea, anónima, centralizada, pero en un entorno descentralizado. ¿Sí? Eso yo creo que va a ser un problema que va a tener que enfrentar Facebook en muy poco tiempo con su metaverso. Y en segundo lugar, el poder político va a cambiar. Imagínate tú que lleguemos a un punto en el cual definitivamente podamos tener estados descentralizados, que no necesariamente existen en un entorno físico, sino más bien en un entorno virtual. En los primeros pasos los ha dado ya hace algunos años el país de Estonia, ¿no es cierto? Básicamente con sus proyectos de lo que es la residencia digital, ¿no es cierto? Pues todos sus planes pues, de proyecto electrónico, jueces de robot y mucho apoyo tremendo a la blockchain. Yo creo que por ahí viene el asunto. ¿Qué tal si nosotros podemos crear incluso, cambiar esa noción de un país como un territorio físico y crear un país como un territorio virtual? La verdad creo que la humanidad va por ahí y el poder político va a cambiar radicalmente en los años a venir, Gonzalo. Si me pedías mi opinión. Me parece perfecto y para que vean qué político se volvió este programa. Bien, y con estos comentarios brillantes de mi querido amigo Lucho y brillantes de nuestro querido invitado Vladimir, pues vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Y para ahora, mi querido amigo Lucho escogió una película muy interesante, la segunda parte de Wall Street, ¿no? Esta vez El dinero nunca muere, también dirigido por Oliver Stone, también protagonizada por Michael Douglas, que se supone sale de la cárcel y conoce al novio de su hija y ahí inicia, ¿no? La crítica que se le ha hecho a esta pregunta es que es demasiado melodrama y que se perdió algunos elementos fundamentales del manejo del dinero, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que tiene su interés, ¿no? Lucho, cuéntanos por qué elegiste la canción y ya la pongo para escucharla. Bueno, en realidad porque yo tengo pues un TradingView, un programa que me vigila los mercados financieros, prendido casi siempre, y hay veces que me quedo dormido y me levanto y al otro día me llevo sorpresas, porque en verdad uno duerme, como persona física debe dormir, pero los tokens, los activos financieros no duermen, y de pronto a veces te levantas y te tomas una sorpresa agradable, una sorpresa inesperada, muchas veces todavía pues podemos sorprendernos de lo que no es tan previsible, ¿no es cierto? Entonces, por eso, pensar que los activos financieros tienen una vida propia, es decir, una vida propia fuera de la nuestra, y en realidad, o sea, cuando te das cuenta cómo funciona el dinero, te preguntas muchas cosas. En realidad, si es que esto funciona de esta manera, eh, tal vez un manejo apropiado realmente de los activos financieros podría terminar con la pobreza a nivel mundial. ¿Me entiendes? O sea, es como que dices, claro, los activos tienen vida propia. Es cuestión de que esta vida propia se moldee para ser alcanzable para todos. Y de alguna manera yo sí creo que la blockchain ha democratizado por esencia este acceso a las inversiones, como no había antes, si te pones a pensar que tenías que tener $1 millón mínimo para ser inversor en bolsa, ¿no? En algunas bolsas, pues, conocidas a nivel mundial. Entonces, ahí puedes ver la diferencia. Yo creo que sí se ha democratizado el conocimiento, democratizado la riqueza, y por eso los activos financieros tienen vida propia. Por eso escogí este tema, porque la película, si bien no se centra en la blockchain, se centra en esto de justamente lo que puede ser también el lado negativo de los activos, ¿no es cierto? Las burbujas, los Ponzis, ¿no es cierto? Pero a la vez, si nosotros enfocamos esto al lado positivo, puede ser beneficioso a la humanidad. Bueno, el dinero nunca duerme por Rey Gigi. Bien, y con esa explicación de Lucho vamos a escuchar la canción, ya nos queda pendiente y ya sabemos por dónde va a ir la siguiente parte del programa, que es este tema de la democratización y las seguridades. Y escuchemos. My president is black, my money still green. Not an educated thug with a mug looking mean. I fiend for the dream. American it seems, taking shots from the balcony to call myself a king. Can't make it out the ghetto with the echo in my jeans. Still successful, turn me to Gordon Gekko with gleam. People looking for a hero, I'm looking for. Y regresamos. Qué buena canción, Lucho, me encanta. Estuvo muy bien. Bien, con esto, con este antecedente, entremos a la siguiente parte de esta entrevista. Vladimir, aquí me queda pendiente justamente lo que planteó ya Lucho, ¿no? Este tema de la democratización. ¿Qué tan real es el dinero? No sé si es que para nuestros oyentes convendría volver a este ejemplo que
Creo que se nos congeló Gonzalo, Vladi. Pero Sí, parece que se nos congeló. Por ahí ya regresaste. no te Ya, escuchamos, repite por favor, Gonzalo. ya volvimos, ¿no? A veces esta conexión se vuelve... Ya, te decía Vladimir que en el contexto de lo que planteó Lucho sobre este tema de la democratización, un tema importante de la democratización clave es la participación. Se supone que donde hay democracia hay participación y menos ejes de poder, ¿verdad? Entonces, un poco en este contexto sí me parecería muy interesante para la audiencia explicar con un poco más de detalle, por ejemplo, en el campo de la comunicación o del agro, ¿no? Cómo los que participan cobrarían el dinero, cómo invertirían. Aquí se puede argumentar, por ejemplo, que la brecha digital en el campo, ¿no? El escaso conocimiento. Yo creo que eso es parte, un pretexto porque eso se puede resolver, ¿verdad? Además del índice de penetración es del 45%, ¿no? Aunque el acceso es del 30% más o menos. Pero en este contexto sí me parece importante tu explicación un poco más para la gente común y corriente que quiere participar. Sí, seguro. Mira, nosotros como país tenemos varios retos, ¿no? Que hemos tratado de resolverlos desde hace mucho tiempo atrás. Uno de ellos justamente es el tema de la conectividad, porque sin conectividad ya hemos visto que evidentemente toda esta magia del Internet no podría suceder. Y entonces esa es una de las brechas que probablemente tenemos todavía que suplirla de manera completa. Ahora, no necesariamente somos el país que peor estemos en la región, más bien creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido y lo que nos resta es ponerle más carne al asador como para que nos incentivemos los ecuatorianos o las personas que quieran invertir en ese tema de cerrar la brecha digital, es decir, dar conectividad a las zonas rurales, pueda hacerlo porque también es un negocio y es un negocio muy rentable. Eso por un lado, ¿no es cierto? Pero ya entrando en esta parte de la democratización como tal de la riqueza a través de las finanzas descentralizadas, eh, la, tenemos que decir que ahora mismo, nosotros cuando vamos a un banco, tenemos nosotros nuestros ahorros, nuestro dinero, recibimos nuestras remuneraciones o pagos de nuestros proveedores y clientes en nuestras cuentas, ya prácticamente no vemos un dinero de un billete de 10, 5 o $100, ¿no es cierto? Entonces, la economía como tal está ya digitalizándose, ya se ha digitalizado muchísimo. Utilizamos medios de pago como las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, etcétera. La gran diferencia entre estas finanzas centralizadas y las finanzas descentralizadas es justamente el uso de esta famosa tecnología blockchain que habíamos conversado, ¿cierto? Entonces, eh, frente al uso de una persona cualquiera, ¿no es cierto? Una persona como ustedes o como yo, lo único que cambia es simplemente la aplicación que estoy utilizando. Ya no utilizo la aplicación de mi banco para poder realizar transacciones, sino que utilizo una billetera como las que mencionaba Lucho, MetaMask, SafePal, Trust Wallet, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la primera facilidad, porque una vez que hemos entrado en el mundo digital, la transferencia de ese mundo digital centralizado al descentralizado es prácticamente transparente en ese sentido. Lo segundo es que, claro, cuando yo quiero hacer una transacción con un tercero, entonces yo voy a hacerlo ya no a través de un intermediario que vendría a ser un banco, ¿no es cierto? Sino que puedo hacerlo de persona a persona o peer-to-peer, como dicen, ¿no es cierto? Eh, yo vendo mi producto y envío o recibo el dinero de otra transacción. Y aquí viene la siguiente gran innovación que son estos famosos smart contracts, porque toda esta lógica de compra-venta o de intercambio, de trueque de bienes y servicios, se pueden realizar de manera automática prácticamente el momento que se confirma un cierto evento, una cierta transacción. Entonces, eso brinda aún mayor facilidad para realizar o acelerar la economía como tal, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay un mundo, se abre un mundo, pero espectacular al respecto de poder democratizar esa riqueza a través de estas tecnologías.
Eh, ¿Y qué te parece este tema de, que también me parece importante, que es si es que esto no es una nueva forma de burbuja? Un poco estoy pensando también en la reacción de los intermediarios financieros tradicionales, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? La banca no puede entrar a esto e incidir en esto. Se me ocurre que también qué pasa cuando en una comunidad, como por ejemplo cuando Elon Musk dice, ¿será que vendo mis acciones y desarma todo el valor de la moneda virtual? No sé. Eso me parece también que son temas, ¿no? En- sucede en el mundo real y de hecho hemos tenido burbujas inmobiliarias como por ejemplo la del 2008, ¿no es cierto?, en los propios Estados Unidos, que fueron creadas no necesariamente con una criptomoneda, sino por la misma dinámica económica que tiene en este caso el dólar, ¿no es cierto?, y esa economía como tal. Entonces, no se le puede atribuir una característica que es propia de un sistema económico a un solo medio, en este caso a una sola tecnología, como el blockchain. Y entonces más bien ahí está de alguna forma el reto de estas economías y adicionalmente la posibilidad que se abre con estas economías, porque como es dinero inteligente, se dice, ¿no es cierto? Es decir, es dinero programable, yo puedo decirle qué lógica debe seguir el dinero para que funcione esa economía. Entonces, se ha logrado, por ejemplo, una economía deflacionaria como la que tiene el Bitcoin, es decir, no se imprimen billetes a diestra y siniestra o sin una necesidad económica propiamente del ecosistema, sino que el propio dinero, el propio Bitcoin en este caso, tiene ya una lógica de creación de valor y la oferta de Bitcoins cada vez sigue reduciéndose, por tanto, su precio o su valor va en aumento. Ese tipo de características antes con el billete físico o inclusive con los billetes centralizados era completamente impensable porque cualquier persona, por ahí un economista que decía, no, que yo soy de la corriente monetarista y entonces tomo tal decisión y esa decisión era imprimir más dólares. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador en su momento, en el año 99? Fue justamente que tenían tan abierta la posibilidad desde el punto de vista político monetario de imprimir tantos sucres que básicamente devaluaron la moneda, ¿no es cierto? Entonces, estos temas quedan supeditados a la programación, a la lógica que se le pone a estos programitas en la blockchain que se llaman smart contracts y las criptomonedas en general. Ujú. Muy claro, Lucho, perdón, muy claro, Vladimir, que iba a preguntarte, Lucho, si tienes algo que añadir. Sí, en cuanto a eso, Vladimir, ¿cuál sería pues más bien tu consejo a lo que sería justamente el sector público ecuatoriano? En un sentido de que vemos que en el Ecuador, pues, si bien estos temas no están regularizados aún, hay un proyecto pues de ley FinTech, que supongo que lo conoces, que básicamente es un proyecto que ha sido bastante criticado porque está poniendo mucho el control de supervivencia de bancos, justamente con todo lo que es el entorno blockchain. Entonces, ¿cuál sería más bien tu visión? Porque aquí es muy simple, si el Ecuador no atrae la inversión, este nuevo tipo de inversión, se lo lleva a otro. Y así ya vemos el caso de Paraguay, que se ha adelantado mucho en el tema, ¿no es cierto? ¿Qué decir de El Salvador, que ya incluso decretó pues a Bitcoin como moneda de Bitcoin, sí. gobierno? Entonces, ¿qué podemos hacer en el Ecuador para salir un poco de ese cavernarismo financiero y realmente poder atraer la inversión y poder traer beneficios a nuestra gente, que es lo más importante, a partir de esa nueva tecnología? A este Sí, mira, cromaño cerebral, ah, a este cromaño cerebral que nos inunda. Cromañón cerebral. Sí, como decía, el cambio de paradigma creo que es importantísimo. Y entonces, primero el cambio de paradigma viene a través de la información y a través de la innovación, ¿no es cierto? No necesitamos inventar la rueda en Ecuador ventajosamente porque ya hay muchas experiencias alrededor del mundo e inclusive muchos territorios, muchos países ya han adoptado figuras como por ejemplo las Decentralized Central Bank Currencies, ¿no es cierto? O las CDBDs, que básicamente vienen a ser criptomonedas que están descentralizadas, funcionan sobre una blockchain, pero están gobernadas
Principalmente por un gobierno central. Por ejemplo, ese puede ser un paso intermedio para poder lograr este cambio de paradigma al respecto del uso del dinero electrónico como tal, que es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, esa sería como una primera recomendación. Esto abriría una serie de posibilidades porque, como bien lo anotaban, por ejemplo, El Salvador está utilizando el Bitcoin o una sidechain de Bitcoin en realidad para poder realizar esta comparativa, para poder permitirle al mercado tener esta comparativa entre los servicios de una banca más bien tradicional, ¿no es cierto? O las finanzas descentralizadas que vienen atados a la famosa Chivo Wallet. Y entonces creo que esas experiencias nosotros tenemos que estar muy atentos, pero por sobre todo lo que tenemos que aprender es que tenemos que ser amigables con estos cambios de paradigma, con estos cambios de pensamiento. ¿Por qué? Porque simplemente si no lo hacemos, estamos desaprovechando las oportunidades que nos presentan y solamente estamos condenando a un montón de gente aquí en nuestro país a no poder aprovechar esas nuevas formas esas nuevas formas de economía, ¿no es cierto? Entonces, si es que queremos ser un país innovador, evidentemente tenemos que abrir la mente primero y luego, evidentemente, abrir también nuestras regulaciones. Yo quería complementar esto porque también cuando hablamos de todo este mundo cripto, de todo esto, hablamos del presente, ya el futuro hecho presente, hablamos de la web 3.0, entonces todavía, pues, si no tenemos conocimiento, no podemos democratizar la riqueza. Primero hay que democratizar el conocimiento. Y en esto, en el Ecuador hay muchos fantasmas como el sucre, famoso de la época de Correa, el dinero electrónico de Correa, que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando ahora, o el señor Don Nasa, pues que también, pues por ahí he visto que mucha gente piensa en eso. Nada de eso. Por favor, señores, todos a estudiar y a prepararnos, porque es la única manera. Sin conocimiento no podemos dar el siguiente paso, que es la democratización de la riqueza. Bueno, eso es todo de mi lado. No sé, Gonzalo, si tienes algo adicional. ¿No? Está muy bien, es decir, esta es una lucha contra el populismo que siempre se va a poner en contra de los cambios. Ya les vamos a escuchar que las nuevas ideas que vendrán en contra de esto, ¿no? Es decir, esto es una estrategia del imperio para controlarnos más, etcétera, ¿no? Y es como tú dices, Lucho, conocimiento es poder. Así que muy bien, muchas gracias, Vladimir. Ha sido una conversación fascinante. Nos quedamos pendientes con muchos temas, pero así es el mundo del tiempo. Y con esto, para despedirnos a toda nuestra audiencia, y Lucho con las palabras finales. Muchísimas gracias, amigos, que nos siguen miércoles a miércoles en este su programa, Los Observadores. Muchas gracias a Vladimir Luna por haber compartido sus conocimientos y su tiempo con nosotros y con ustedes. Nos veremos en una próxima, nos escucharemos y probablemente nos veremos, si ya salimos en YouTube, en una próxima edición de este su programa, Los Observadores. Hasta la próxima semana. Chao con todos. Muchas gracias, gracias. Qué interesante, Vladimir. Muchas gracias. Aprendí montones. Oye, Vladimir, ¿tienes algo sobre este tema de la tokenización para el campo de la comunicación? ¿Algo de teoría de esto? Yo no encontré. Si quieres, podemos hacer una conversación muy específica sobre los proyectos que existen al respecto de la comunicación, lo que te comentaba, este famoso proyecto Theta Token, ¿no es cierto? O Theta, que es en realidad una red descentralizada en donde están varios Ya te iba a censurar, ya te iba a poner el pi. actores. Donde dices Theta Token, ya te iba a poner el pi, censurarte. Sí. Sí, pues entonces, o sea, más es como la letra teta de la letra griega, ¿no? Yo sé, por eso no lo hice. Sí. La audiencia Sí, no pero entonces, claro, ese no es el único proyecto, evidentemente. Hay un montón de proyectos que están transformando la forma en la que los creadores de contenido y que la comunicación está sucediendo. Evidentemente, como decía, el cambio de paradigma es importantísimo. Ahora ya no necesariamente, como yo suelo decir, los periodistas, los canales de televisión son los únicos periodistas que necesitan tener o necesitan reflejar esta libertad de expresión, ¿no es cierto? O tener instrumentos para utilizar la libertad de expresión.
sino ya somos todos, porque finalmente nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas como YouTube, se crea un canal y empieza a enviar contenido, lo que uno se quiera, ¿verdad? Ahora, ¿cómo monetizamos para el creador de contenido, maximizando ese valor hacia el creador de contenido? Claro, YouTube lo hacía realizando estos pagos de las regalías, ¿verdad? Pero, claro, evidentemente YouTube gana la mayor parte de ese modelo de negocio. En el caso de estas nuevas tecnologías, la intención justamente es que ese valor esté dado primero por la comunidad, es decir, mientras más te ven, entonces tú evidentemente ganas más del token, y adicionalmente esa red está descentralizada, tú tienes la posibilidad de recibir mayor de los réditos, digamos, que circulan en la red. Entonces creo que por ahí hay mucha tela que cortar, de hecho. Bastantísima tela que cortar. Te voy a invitar para me parece, enero, tengo que ver, te voy a hacer una invitación ahí a Lucho, ya me pasará tu correo. Mi correo está como gonzalo.ordonez, para que les des una conferencia a la materia de teorías de la comunicación política. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos ahí. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad.